Muy bien. La prédica de hoy está basada o nos recuerda la historia del profeta Jonás, que seguramente todos conocemos. Pero el fin es conocer el corazón de Dios. Así que vamos a empezar por Jonás 1. Muy bien. Dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Dios le marca a Jonás por qué quiere que vaya a Nínive. Nínive era la capital del imperio de Asiria. Y la misión que Dios le da a Jonás es bien específica, porque he visto lo perversa que es su gente. Los ninivitas eran aborrecidos, porque el imperio asirio, que era el imperio más poderoso en su época, era violento y era muy despiadado contra todos aquellos enemigos a los que ellos vencían. Y por esta razón, Jonás no quiso cumplir la orden de Dios e intentó escaparse del Señor. Y se fue. Se tomó un barco, Dios provocó una gran tormenta, lo tiraron al mar porque los que iban en el barco sabían que era por causa de la rebeldía de Jonás. Se lo tragó el pez, estuvo 3 días adentro del vientre del pez y después el pez, ¡brum!, lo vomitó. Y ahí volvió Jonás. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver un poco las características de Nínive como ciudad. Era grande. Dice que se necesitaban 3 días para recorrer toda la ciudad. Miren lo grande que era Nínive. Pudiente, dice el profeta Nahum, que era rica en oro y en plata. Fortificada, malvada, idólatra, descuidada y mentirosa. Terrible. Los habitantes de Nínive eran terribles. Pero a pesar de estas características, esta ciudad se humilló ante Dios. Al recibir el anuncio de Dios, se arrepintieron y abandonaron su manera de vivir, como dice en Jonás 3, del 4 al 10. Dice: el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno, se vistieron de tela áspera y en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera, se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos
y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Pero ¿qué pasó con Jonás? ¿Qué dice Jonás 4? Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Isaías 29:13 dice lo siguiente: Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué pasaba con Jonás? Jonás sabía que Dios era bueno, misericordioso, piadoso, perdonador, que daba nuevas oportunidades. Pero Jonás se enojó y hasta trató a Dios de una forma irrespetuosa. Se enojó. Ahora bien, se apagó. Ahí está. Ahora bien, Jonás era muy orgulloso. Aborrecía a los ninivitas. No quería que Dios los perdonara. Quería que sus palabras, las palabras de Jonás, se hicieran realidad, pues era su reputación como profeta lo que estaba en juego. Y como si esto fuera poco, se enojó otra vez más. ¿Y qué leemos en Jonás 4, del 5 al 11? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad y hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó de una planta frondosa, que una planta frondosa creciera allí. Pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: «Es mejor morir que vivir así». Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme.
Entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta? Aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? El Señor fue sabio, trató con Jonás de una manera gráfica, pero también risueña, y le mostró que en su calidad de creador tenía toda la autoridad de ser compasivo con el ganado y con los ninivitas, porque ellos no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que todos lo lleguemos a conocer. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que conocer su corazón. El corazón de Dios se revela de par en par en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Pero también podemos citar un hecho que sucedió en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12 de Mateo. Pasando de allí, Jesús vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Jonás valoró más una planta que la vida de miles de ninivitas, lleno de orgullo, de egoísmo. No tuvo compasión por toda una ciudad, porque ¿cómo iba a quedar la reputación del profeta de Dios? Los fariseos se detenían más en las leyes, en las legislaciones, en la religiosidad, en el legalismo, que en la vida de un hombre. Pero los discípulos sí aprendieron. Hechos 4, 29, 31 dice, está hablando Pedro: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, la palabra denuedo significa coraje, valor, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
frente a las acechanzas, frente a las amenazas, a la persecución. Recién moría Jesús, los apóstoles eran buscados para ser muertos. ¿Qué decidieron ellos? ¿Por sus corazones o por el corazón de Dios? ¿Y qué pasó? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nínive, toda una ciudad, se convirtió bajo la palabra del juicio de Dios. Esos hombres malvados, ¿y saben qué? Hoy pensaba, digo, ¿y los animales por qué? Porque aún los animales son tomados por espíritus inmundos y hacen cosas malas. Aún eso. Después les cuento cómo me lo reveló Dios. Hoy no quiero que nos distraigamos. Pero aún los animales, los ganados, lo que servía para alimentarlos. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestros corazones? ¿Qué nos importa más? ¿Cómo está nuestro corazón posicionado de acuerdo a la voluntad y al corazón de Dios? Ayúdame a mirar con tus ojos, a sentir con tu corazón. Ese es el corazón de Dios. Nada vale más para Dios que la vida de una persona. ¿Qué va a pasar si Dios te manda a predicarle al peor de tus enemigos? ¿Con qué corazón vas a ir? ¿Vamos a ser como Jonás? Yo sé que sos un hombre que sos misericordioso, piadoso, perdonador, pero yo hago la mía. Yo sé todo eso, pero a mí me gusta hacer la mía. No quiero ir a Nínive. ¿Qué van a decir de mí? El profeta, ¿y qué pasó? Y la palabra del profeta, y el honor, y el prestigio. Dios busca corazones dispuestos a ser como Él es. Corazones de acuerdo a su corazón, como dijo el rey David. No era perfecto David, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Oremos para que nosotros también tengamos un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Un corazón como el de Dios, donde pongamos por sobre todas las cosas lo que Él quiere hacer y como Él lo quiere hacer. Oremos para que cuando leamos la Biblia, el Espíritu Santo nos revele en cada palabra el corazón de Dios. Y para que al leerla tomemos eso que Dios nos está dando, pidiéndole que cambie nuestro corazón. Que tomemos tiempo para escuchar lo que Dios nos quiere decir si acaso nuestro corazón es como el de Jonás o como el de los fariseos y necesita ser transformado, guiado, sanado, restaurado. Oremos para que cuando Dios nos mande, a donde nos mande, su visitación a ese lugar, a esa familia, a ese negocio, a donde sea, traiga
arrepentimiento y salvación, como trajo sobre Nínive. Ponemos una canción muy hermosa